mire, cuando un político viene y le dice, ¿sabe qué más? Las cosas van a costar esto, lo que está haciendo es venderle chaya. Le está mintiendo en el mejor de los casos, en el peor de los casos, efectivamente lo está tratando de defraudar. ¿Por qué? Porque el político no puede determinar cuáles son los márgenes de utilidad o lo que efectivamente puede pagar una actividad específica. No puede. Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. Johannes Kaiser nuevamente se lució frente a todos los vendehumo en el foro Volver a Crecer, ¿no? Este foro, como dije, de la industria, chiquillos. Por eso no estuvo Janet Jara, ¿no? Porque ella no quiere crecer, solamente quiere estancar y tirar un ancla hacia abajo. Escuchemos lo que dijo el Nacional Libertario. Todos los presentes, un placer estar aquí por primera vez en un debate, en una elección presidencial. Ser presente lo siguiente, yo creo que en el tema del diagnóstico estamos todos más o menos de acuerdo. Chile no está creciendo como debiese estar creciendo y lo que nos falta es ponernos de acuerdo en cuáles son las razones de esto. Mi predecesor hablaba del modelo agotado del 2010. Yo les diría que el modelo lo agotó la izquierda del 2011, cuando subió los impuestos a las empresas y siguieron subiendo los impuestos también desde la derecha, las distintas actividades productivas hasta el momento de ahogarlas. Esa es una situación que lamentablemente es observable. El endurecimiento y la rigidización del mercado laboral hizo también su parte. ¿Y para qué hablar de lo que fue el desastre que nos dejó, nos legó tanto la pandemia como el estallido delictual, fomentado por gran parte de nuestra clase política? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer en este momento y en un escenario en el cual los grandes bloques, estamos hablando de Estados Unidos y China, se ven enfrentados en una guerra comercial? Bueno, nosotros tenemos que tratar de pasar lo que dirían piola. Es decir, no meternos en una pelea en la cual que no podemos ganar y donde nosotros vemos enfrentados a dos de nuestros grandes socios comerciales. Existen oportunidades en ese conflicto también para nosotros. Nosotros tenemos en este momento un 8% de nuestro PIB relacionado con lo que es la industria. Y nosotros podemos crecer en esa materia. ¿Pero qué tenemos que hacer para ello? Tenemos que eliminar las desventajas comparativas que hemos creado nosotros mismos. Nosotros somos los causantes de que Chile no esté creciendo. Es la clase política la responsable de que Chile no está creciendo. ¿Y cómo? Bueno, regulaciones cada vez más desbordadas, impuestos cada vez más impagables, una infraestructura que no se está haciendo cargo de las necesidades del país, nuevamente un régimen laboral que ha endurecido con mucho las relaciones dentro de las empresas y que hace la contratación, que cada contratación se transforme en un riesgo. Nosotros proponemos flexibilizar, proponemos reducir la carga sobre las empresas, proponemos impulsar la reinversión en nuestro país, la inversión en desarrollo, liberándola de impuestos. Proponemos la concentración de todos los órganos que supuestamente están impulsando el desarrollo económico de nuestro país, Corfo, Cercotec, etcétera, una agencia nacional de desarrollo sectorial, que concentre los esfuerzos en vez de tener esta cuestión dilapidada. Y de la mano de todo este tipo de iniciativas esperamos entonces echar a andar nuestra industria. Muy importante, los hubs o los núcleos de industria de defensa que queremos impulsar, entre otras cosas, eliminando la ley de pertrechos, que genera una desventaja objetiva para nuestros propios productores en materia de defensa. ASMAR está haciendo un tremendo trabajo, ahora produciendo buques de altísima calidad. Y nosotros queremos que FAMAE y ENAER entren también dentro de lo que son nuestras licitaciones y puedan participar de manera competitiva. Mire, es tanto lo que hay que hacer, es tanto lo que hay que hacer en materia energética, en materia tributaria, es tanto lo que hay que hacer para echar a andar de nuevo nuestra economía. Pero es posible, y es posible porque solamente depende de nuestra voluntad y de nuestra capacidad para hacer bien las cosas. Tenemos los equipos, tenemos la planificación, nosotros creemos que podemos hacerlo mejor que nuestra competencia, y lo deseamos, entre otras cosas, para servir a nuestra gente, para crear empleo, para crear riqueza y para, bueno, fortalecer a este hermoso país que llamamos nuestro. Queremos agradecerle mucho, diputado Johannes Kaiser, por haber... Candidato Kaiser, vamos a hablar de Chile frente a lo que está ocurriendo en el mundo en materia de tensiones comerciales. Hoy día los aranceles altos, los incrementos en los costos están significando obviamente también una serie de inquietudes para el mundo en general, pero para nuestro país en particular. ¿Usted cree que Chile está protegido? Mire, en la medida en que nosotros sepamos navegar estas aguas también desde el punto de vista diplomático, no debiésemos recibir un impacto mayor. No tenemos que andar, como lo está haciendo el presidente de la República en este momento, todo el rato buscando el conflicto con Washington o con Beijing en su defecto. Nosotros somos una potencia, en el mejor de los casos, pequeña,
al fin del mundo. Y nuestro interés tiene que ser siempre y permanentemente que nuestra gente, que nuestras empresas, que nuestros trabajadores estén protegidos de estos vaivenes donde nosotros por lo demás tenemos una posibilidad muy mínima de poder influir. Así Uno es que, hace la revisión, perdón, candidato, uno hace la revisión de otros países de las medidas de defensa comercial y están aplicándose. Hay preocupación en torno a esto. Entre el 2010 y el 2019 las medidas de defensa comercial eran en torno a los 890. Hoy día, posteriormente a ellos, superan las 1.200 y los distintos países están aplicando. Chile prácticamente nada. mire, a nosotros no nos conviene. ¿Usted cree que es necesario? Yo le voy a decir una cosa, a nosotros no nos conviene. El conflicto por la hegemonía entre China y Estados Unidos es un conflicto imperial. Nosotros somos un país que vive del comercio con el resto del mundo. En la medida en que nosotros aumentemos los aranceles o las barreras de entrada a Chile, lo único que hacemos es castigarnos a nosotros mismos. De hecho, los aranceles que ha elevado Estados Unidos en razón de la competencia desleal, o que ellos dicen que es competencia desleal de China, al final terminan también castigando a los consumidores de los Estados Unidos. El arancel lo termina pagando el consumidor de los Estados Unidos. Entonces, yo tengo muy presente que nuestra forma de hacer las cosas, y ahí yo difiero radicalmente de algunos de mis contendientes, nuestra forma de hacer las cosas no puede ser la misma que aquella de las grandes potencias porque tenemos una realidad distinta, tenemos una posición distinta en el tablero internacional y tenemos que adaptarnos a esa posición, a ese tablero internacional dentro de lo que son nuestras capacidades y nuestras posibilidades. ¿Y cómo se protege a la industria? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que hacernos cargo, tenemos que tener una agencia de inteligencia, o sea, la ANI tiene que cumplir con su labor de hacer inteligencia económica. La ANI. La ANI. No la Comisión Antidistorsiones. No. La ANI también. O sea, la Comisión Antidistorsiones es la que termina tomando medidas. Pero nosotros necesitamos buena información para tomar medidas de corrección. En el caso de que esté entrando, por ejemplo, efectivamente competencia desleal o estén entrando productos que estén siendo subsidiados de manera desleal. Y ahí tendremos que tomar las medidas del caso. Nosotros creemos en el libre mercado, creemos en el comercio internacional libre, pero eso significa también que nuestros socios comerciales tienen que jugar dentro del marco de las reglas que nos hemos dado todos para no generar entonces distorsiones que vengan a matar nuestra industria. A nosotros no nos conviene. En su futuro gobierno, ¿qué medida propondría usted para atacar estas distorsiones comerciales? Bueno, en primer lugar tenemos que identificarlas, ¿no? Pero no nos equivoquemos que muchas de las distorsiones comerciales son autogeneradas. Nosotros tenemos un problema de autoinmunidad, o sea, tenemos una enfermedad autoinmune. Nosotros es muy difícil que compitamos con China teniendo una energía industrial tanto más cara que China. Es muy difícil que nosotros compitamos con China teniendo un régimen laboral tanto más difícil o más complejo que el chino. En un mercado internacional ese tipo de elementos efectivamente van generando ventajas competitivas que nosotros tenemos que de alguna manera recuperar también en nuestro país. Respecto de lo que son otro tipo de manipulaciones, como por ejemplo a través del tipo de cambio, ahí nosotros tenemos que empezar a tomar efectivamente medidas. Y si China está produciendo acero bajo el precio de costo de producción, entonces tenemos que también tomar medidas. Pero no olvidemos una cosa, Huachipato no solamente murió por la competencia china, murió, entre otras cosas, porque nosotros en Chile hicimos las cosas lo más difíciles posible para que se mantuviese esa industria funcionando. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a usted. Evelyn Matei, sigamos la misma tecla porque me parece pertinente también cómo resolvemos este gran problema que tiene la industria nacional. La industria nacional, dijo Johannes Kaiser, muere. Y muere también, según el diagnóstico, por la falta de protección probablemente que tiene la producción nacional en nuestro país frente a este mundo globalizado, este intercambio comercial. En su programa, ¿cómo va a proteger la industria nacional? Con el candidato Kast, para seguir la misma línea también respecto del empleo. ¿Cómo crear mejores empleos? ¿Cómo fortalecer la industria para precisamente apuntalar ese objetivo, considerando las magras cifras de empleo, de desempleo, pero también, ojo, de empleo informal? Bueno, partir por el tema del empleo informal. Las cifras del INE nos hablan de 25, 26% de informalidad. Y sale un estudio de David Bravo que lo sitúa en cerca del 40%. Yo le creo más a David Bravo hoy día que a los estudios que realizan a partir del gobierno actual. Y ahí tenemos informalidad en personas que emprenden y se da una informalidad en cosas que se hacen para cada uno de las personas que de repente dicen, oye, yo quiero decorar, quiero jugar un deporte, quiero algo estético. Hay muchas cosas que se van haciendo de manera informal porque nadie les colabora a que ellos se formalicen y hay muchos dependientes informales. Y eso es muy grave también. Hay muchas personas que trabajan para otros y no se cumplen las normas laborales. Hay ciertas protecciones que se han establecido en el tiempo que
no apuntan a que se integre más gente. El tema de las 40 horas, que es un anhelo de muchas personas, las grandes empresas en general ya lo tenían. Pero ¿a quién afecta más el tema de las 40 horas? Al emprendedor, al que es más pequeño, al que claramente no va a cambiar unas personas que trabajan en una línea de producción por una máquina. Y ese es un riesgo hacia futuro. ¿Cómo lo hacemos? Uno, primero, mejorando los incentivos a la capacitación y a la formación. Hoy día el CENSE está obsoleto. El CENSE claramente no ayuda a que las personas tengan mejor capacitación y mejores ingresos, porque si yo capacito a alguien, supongo que con eso voy a tener posibilidades de ganar más. El CENSE hoy día no cumple esa función. Tenemos un tema que alguien mencionó, de la educación pública secuestrada, creo que fue Franco. Bueno, ¿qué pasa con la educación técnica profesional? ACIMED tiene un liceo, el chileno alemán, ¿no es cierto?, que va generando capacitación para los jóvenes para poder ir a áreas específicas donde nosotros tenemos ventajas comparativas con otros países. Pero la educación es un proceso continuo. Yo también comparto que las carreras universitarias hoy día son excesivamente largas. Hoy día un ingeniero puede estudiar 6 años y sale y le cambian todos los esquemas porque la inteligencia artificial avanzó. Porque la tecnología va demandando también nuevos profesionales más específicos también. Bueno, El año 1985 y el año 2014 mejoraron los índices de productividad, de pobreza, de educación. ¿No reconoce nada después del 80 en términos de crecimiento económico de productividad hasta el 2014? Gracias por la pregunta. No, lógico. Lo que digo es que a partir de los 90, cuando el país tomó camino completamente distinto a lo que escuché aquí y a Perú, Fujimori hizo lo que están diciendo ellos. Y lo que quiero plantear es que yo creo que este debate resulta incomprensible, Cristian, para la gran mayoría de los chilenos, porque lo que han dicho ellos, con algunas cosas ciertas, otras no, es más Estado, sin parar. Todo esto es más Estado. Más eficiencia de la agencia, una agencia de inteligencia del Estado, todo es Estado, los 4. La Corfo, Banco Estado, fíjese, Estado, Estado, Estado. Y creo que cuando uno ataca al Estado, Cristiano, uno ataca a los chilenos, porque cuando el Estado se retira, no viene el emprendedor encantador, no, o la emprendedora, viene el narco. Cada vez que el Estado se retira, viene el narcotráfico en América Latina. Entonces, me parece que el camino debe ser otro, y me parece bien la apertura al mundo que proponen, pero el mundo funciona distinto. En 2008, se acabó, en 2008, la autorregulación en el mundo. Bush, Clinton, Obama, el mundo entero, las derechas europeas dijeron, cometimos un error, tenemos que tener un Estado más fuerte, en la pandemia. Todas las economías capitalistas dijeron, tremendo error, tenemos que reindustrializar. Y eso afecta a la economía chilena. Entonces, nosotros en eso... Los funcionarios públicos... Te movía la cabeza cuando hablaba Marco Enríquez Gominami, desde la perspectiva de la industria, ¿no? Y también el crecimiento económico. Mire, nosotros hemos aumentado en 500.000 los funcionarios públicos desde el 2012 hasta esta fecha. Entonces, más Estado significa eso es medio millón. Medio millón de funcionarios públicos ganando en promedio 2,5 millones de pesos. Es absolutamente inviable financiar eso. Es entre 8.000 y 12.000 millones de dólares de sobregasto solamente en sueldos. Y nadie me puede decir de que el Estado de Chile está funcionando mejor y por lo demás, el crecimiento económico, o sea, es un chiste, ¿no? Vamos a aumentar entonces el tamaño del Estado. El tamaño del Estado que no creció en Carabineros, no creció en Gendarmería, no, creció solamente en la administración para poder apitutar a los amigotes de los gobiernos de turno. Entonces, naturalmente, yo tengo un problema con esa visión. Tengo un problema con la visión también de Trump. Yo creo que Trump no debió haberse metido en Intel. ¿Ya? Creo que es una medida... Trump es un antiguo demócrata, por lo demás siempre lo han tratado de extrema derecha, pero la verdad es que es mucho más cercano a Marco Enrique Minami en materias económicas de lo que uno puede llegar a imaginarse. Y la señora Merkel, ¿ya? Y lo que ha pasado en Europa está implosionando. El canciller Merz salió a decir que el sistema de seguridad social era infinanciable. Los alemanes no son capaces de financiar su sistema de seguridad social, pero nosotros lo queremos instalar acá. Y por lo demás, invertir, a mí me parece perfecto, liberar las fuerzas vivas económicas de Chile para que pueda generarse más industria, para que pueda ser competitiva efectivamente. Pero voy a agarrar 1.000 millones de dólares que no tengo porque estoy sobreendeudado en este momento, 1.000 millones de dólares, lo voy a meter entonces en capital de riesgo, al mismo tiempo que tengo 3 millones de personas en listas de espera y se me están muriendo 40.000 sin atención médica. Entonces, mire, le voy a decir una cosa, el Estado no somos todos. El Estado es la gente que está en el gobierno y sus amigos. Por eso tenemos una constitución, para que nos defienda del Estado. Ahora, el Estado es una realidad que hay que administrar. Ahora, cómo se administra el Estado depende de quién esté en la moneda conduciendo los hilos del país. Y bajo esa lógica, solamente la figura, ¿no?, de más Estado, menos Estado, es lo que se concentra el debate. Pero en definitiva, aquí, al tener un Estado más pequeño, de acuerdo a lo que entiendo de sus palabras, y al abrirse al mundo, volvamos al foco. ¿Cómo protegemos también la industria? ¿Cómo protegemos los empleos? Bueno, ¿cómo logramos que los empleos se puedan reconvertir también para competir en buena lid con este mundo abierto que usted propone? En primer lugar, tenemos que ser mucho más flexibles. No puede ser que nosotros tengamos hasta cierto punto una legislación ambiental que es más dura que la europea, que la americana y que la china. Estamos tratando de salvar el tema climático. Nosotros, que generamos el 0,3% de las emisiones humanas a nivel mundial,
con medidas de restricción mucho más duras que las que tienen nuestros competidores directos. ¿Cómo se supone que nuestra industria va a poder competir en esas condiciones con la industria de los Estados Unidos o la China o la vietnamita o quien sea? Mire, nosotros tenemos que abrir nuestros mercados, tenemos que hacernos cargo también de colocarnos por lo menos al mismo nivel de protección en materia de CO2. No estoy hablando en materia de protección ambiental, porque no queremos la cochinada, pero en materia de CO2 que tienen otras potencias que están produciendo en este momento. Si queremos tener industria. Si no queremos tener industria, sincerémoslo. Sincerémoslo. Digamos lo que dijo, por ejemplo, en su momento gente del Frente Amplio, que quería el decrecimiento económico, que quieren entonces eliminar incluso la leña en el sur como combustible para las calefacciones. Si queremos efectivamente volver a la edad de piedra en materia económica, sincerémoslo. Es un costo que hay que pagar. Pero la gente va a tener que tomar una decisión democrática. Yo creo que nosotros, con el impacto que nosotros tenemos a nivel global en lo que son las emisiones, estamos sobreexcedidos en lo que es nuestro aporte, mientras que ni los chinos, ni los rusos, ni los indios, ni los europeos tampoco, o los americanos están haciendo un aporte en esa materia. Estamos empobreciendo a nuestra ciudadanía. ¿Para qué? Para que algunos puedan dormir tranquilos en la noche y sin tener ningún impacto real en el tema climático. Si es que ese es el objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Candidata Matei, usted hablaba en su presentación inicial acerca de lo primero que van a hacer y la primera preocupación es seguridad. Mucho de esta seguridad y de lo que estamos observando hoy día... Obvio que tienen que ir juntos. O sea, ¿qué sentido tener cualquier cantidad de seguridad y no tener pega? Obvio que tienen que ir juntos. Pero además tienen que ir juntos con que la gente lo pase bien. Porque en Chile estamos demasiado amargos. Realmente lo que uno ve es que los chilenos están como apesadumbrados. Y lo que yo quiero es un país alegre, buena onda, entretenido, como fuimos durante mucho tiempo. Así que sí, se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. ¿Acerca del salario mínimo, salario vital, como quiera usted denominarlo? Mire, en primer lugar, yo creo que tener un salario mínimo para todos los sectores económicos igual genera el mismo problema que tendríamos si tuviésemos un pantalón igual del mismo tamaño para todas las personas. O sea, a los gordos les va a quedar chico, a los muy flacos probablemente les quede grande. Y en ese sentido nosotros hemos propuesto entonces una aproximación de la mano del salario mínimo que se haga cargo de la realidad de los distintos sectores productivos. En la minería no tiene por qué ser, teniendo ingresos y márgenes mucho más altos que en la agricultura, no tiene por qué ser el salario mínimo el mismo en minería y en agricultura. ¿Qué lo determina, perdón? ¿Qué lo definiría? Tendríamos que tener un organismo técnico y en conversaciones con los distintos sectores para determinar entonces que... Mire, todo sueldo mínimo va a generarle siempre una situación en la cual hay personas que producen menos o tienen menos productividad que el salario mínimo y quedan entonces fuera del sistema, ¿ya? Por productividad. Nosotros en ese sentido tenemos que hacernos cargo de eso y lo que nosotros queremos hacer de la mano de esta evolución del salario mínimo y por supuesto que aumentando las capacidades de nuestra fuerza laboral es seguir el ejemplo de Suecia, de Dinamarca, de Alemania, de Austria, que tienen entonces salarios mínimos diferenciados por actividad económica. ¿Tiene algún monto usted? No, en este momento no tengo un monto definido porque nuevamente ese es un tema que habría que analizar, es un tema técnico que tienen que analizar los técnicos. Mire, cuando un político viene y le dice, ¿sabe qué más? Las cosas van a costar esto, lo que está haciendo es venderle chaya. Le está mintiendo en el mejor de los casos, en el peor de los casos, efectivamente lo está tratando de defraudar. ¿Por qué? Porque el político no puede determinar cuáles son los márgenes de utilidad o lo que efectivamente puede pagar una actividad específica. No puede. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado poca información. Es por eso que necesitamos estos organismos técnicos en conversación con los gremios, ¿no? Para ir determinando efectivamente cuáles son los mínimos que efectivamente se pueden pagar sin que terminen quebrando nuestras mini pymes, sin que terminen quebrando las pymes, etc. Eso le voy a preguntar, pero la gran empresa la verdad es que el promedio de los sueldos tienen mucho más alto del salario mínimo actual. ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Habría subsidio también? A la empresa, el subsidio pyme es bolsillo derecho o bolsillo izquierdo. ¿De dónde saco la plata? De los impuestos nuevamente. Mira, las grandes empresas a veces, y me van a disculpar el comentario, pero las grandes empresas a veces tienen interés en salarios mínimos más altos. ¿Por qué? Porque matan a la competencia. Porque impiden que las pequeñas empresas puedan efectivamente instalarse en el mercado y hacerles competencia y entrar en el juego. Entonces hay una concentración. Los mismos que se quejan por la concentración económica generan a través de la regulación, a través de los sueldos mínimos, etcétera, generan todas las condiciones para que la riqueza se concentre en pocas manos. ¿Y cómo las apoyamos?
¿Cómo? ¿Cómo las apoyamos entonces? ¿Cómo las apoyamos? Bueno, si vamos a establecer sueldos mínimos, tenemos que hacerlo de tal manera de hacernos cargo de sus realidades también. No de las realidades del gran empresariado o de la CUT, que por lo demás sirve a intereses políticos y no a los intereses de sus trabajadores, sino que los intereses efectivamente de los trabajadores. No podemos tener, mire, ningún sistema se sostiene en ninguna parte del mundo. Si usted tiene entre 25 y 40% de informalidad y la gente no está cotizando, pero está recibiendo prestaciones sociales. No hay ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, o es nuestra primera intención y nuestra primera voluntad el tratar de regularizar a todos en el marco de un crecimiento económico que pueda cargar esta mochila laboral, o podemos cerrar por fuera. Esa es la realidad. Y nos va a pasar de aquí a 10 años más, por lo demás respecto al Estado. 3 puntos del PIB tenemos ya de déficit. Estamos alcanzando el 40-42% respecto al PIB. 10 años más y Chile empieza ya a rozar con el default. Así que más Estado no es una solución. Reiterar lo que he dicho en otras ocasiones, quedan poco más de 100 días para la elección en segunda vuelta y ustedes van a ver muchas mentiras, mucha difamación, que se van a sumar ministros, subsecretarios, todos diciendo cosas falsas. Nosotros tenemos mensajes directos, sencillos, como lo hemos planteado en el tema de la PGU, dijimos, te amo PGU. Y en el tema de las pensiones y todo esto que está ahora en el debate, le hemos dicho, te vamos a devolver la plata, pero lo vamos a hacer bien. Quiero también reiterar lo que dije en otros debates, que si yo no pasara a la segunda vuelta, estoy dispuesto a apoyar a todos los que son de oposición a este gobierno. Dudé un poco con Marcos Enrique, porque casi lo veo en la oposición a este gobierno ineficaz, inepto, pero no lo apoyaría. Sí lo respeto en sus posiciones y también, junto con él, llamo a la candidata Janet Jara a que se presente. Y espero que en lo próximo esté Eduardo y Harold para que acompañen un poquitito más a Marco Enrique, que se siente tan solo y abandonado 1 contra 4. Decir que nosotros lo que queremos es dinamizar la economía y recuperar y reconstruir Chile a través de combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, las mafias, pero también rebajar la carga tributaria, facilitar el tema regulatorio, bajar el gasto del Estado y que esos recursos lleguen directo a las personas. Nosotros el 2017 los invitamos a volver a creer en la política. El año 2021 los invitamos a atreverse y hoy día los invitamos a sumarse a la fuerza del cambio. Chile merece mucho más. Chile va a salir adelante con el esfuerzo y el trabajo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Mire, las razones por las cuales estamos interesados en que le vaya bien a la industria son relativamente sencillas. Le va bien a la industria, le va a ir bien a los empleados. Le va a ir bien a la gente que está buscando trabajo. Le va a ir bien a la mujer que quiere o necesita compatibilizar el trabajo con la vida familiar, que quiere ser mamá. Nosotros queremos transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá. Y solamente lo podemos hacer con empresas fuertes, con empresas sólidas, con empresas competitivas. Ahora, también hacer presente lo siguiente. Nos dedicamos y nos concentramos en la protección de nuestros trabajadores. También de la inmigración ilegal que entra por nuestra frontera, que aumenta la informalidad y presiona nuestro mercado laboral. Nos concentramos en la protección de nuestras capacidades productivas. ¿Por qué? Porque en algún momento las necesitamos para poder suplir y cumplir con todas las obligaciones sociales que tenemos. La verdad es que lo hacemos, todo esto, porque creemos que el ciudadano tiene que estar en el centro, en el foco de atención del Estado. El ciudadano es el señor, damas y caballeros, no el sirviente de un Estado que lamentablemente, y lo hemos visto en los últimos 10, 12, 14 años, ha ido cada vez transformándose más en una organización que se sirve a sí misma y no sirve a la gente. Nosotros entendemos la necesidad de fortalecer el Estado, lo decía Marco Enrique Minami, pero en materia de seguridad, no en materia económica. El Estado no tiene que meterse en todos los ámbitos de la vida de las familias, de las personas. No tiene que estar permanentemente siendo entonces el hermano mayor, diciéndole a la gente cómo pensar, en qué creer. No creemos en ese tipo de Estado. Creemos en un Estado sirviente, no en un Estado señor. Queremos que usted, señora, señor, que es nuestro patrón, que es el ciudadano en este país, sea entonces efectivamente tratado como corresponde, como el señor, y no como un esclavo al cual se le ordeña de manera sistemática en cada ocasión en que la clase política puede. Y ese es nuestro compromiso, transformar la relación del Estado con usted, de señor a sirviente. Muchas gracias. Marco Parisi, su turno. Muchas gracias a CIMED, a EMOL y Televisión Nacional, recordando a don Roberto Fantuzzi. Sí, antes éramos más pobres, pero éramos más felices. Chile era nuestro. Ahora la izquierda y la derecha, los fachos y los comunachos, nos han robado Chile. Porque Chile no es ni facho ni comunacho. Chile es clase media,
clase media emergente que quiere volver a soñar, que quiere ir a una playa y estar tranquilo y no pendiente que le van a robar. ¿Qué les pareció el debate? Medio aburrido. A mí yo prefiero de verdad debates cuando se están cruzando. Eso me gusta, ¿no? Cuando le tiran uno y después va para acá medio lento. Bueno, pero es lo que nos ofrecían, señores. La verdad es que cuando aparece Parisi, aparece Meo y aparece Matei, uno avanza todo rápido, porque lo pones en 1.5 porque ya sabes lo que están diciendo y van así puras pelotudeces, nada más, chiquillo. La verdad es que cansa, ¿no? Escuchar ahí a Meo que quiere más Estado, que Johannes Kaiser pide más Estado. Mira dónde saca esos delirios, ¿no? Justamente el Nacional Libertario lo que quiere es menos. Ahora, tampoco significa que va a quitar todos los ministerios, sino reducir a lo menos posible para que personas, operadores políticos como Parisi, por ejemplo, como Meo, ya no sigan incursionando en la política y viviendo de tu plata. Otra cosa, chiquillos, yo creo que ya se debería hacer algo, ¿no? Debería haber una ley que impida a estos candidatos eternos que no miden absolutamente nada, no miden ni 5 puntos, pero están allí en la papeleta. Se les debería prohibir, obviamente, porque son un chiste. El caso de Parisi, el caso de Ominami, ¿no? De última, José Antonio Kast, las veces que se ha presentado, ha estado a punto. A él no se le puede criticar nada. Ustedes saben que yo no soy el sector de Kast, hay muchas cosas que no me gusta Kast cuando se hace el pelotudo, cuando se hace el payaso, así como que eso no me gusta. Pero bueno, en lo que son ideas, el flaco las tiene. Y otra cosa, está muy, pero recontra, hiper, mega, giga por encima de lo que son los otros dos parásitos de Ominami y Parisi. Y por otro lado, Johannes Kaiser, ya sabemos, pues, ofreciendo las soluciones que necesita el país, ¿no? Como el orden, la seguridad, el que las mujeres puedan de verdad volver a tener la ilusión de ser madres, porque hoy en día la gente está decepcionada, no quiere tener hijos porque son muy caros los arriendos, porque no puedes tener una casa, porque la inseguridad está por las nubes. Entonces uno dice, no voy a tener hijos, ¿y qué es lo que pasa? Llegan los inmigrantes. Llegan lo afro, y que se ponen a tener hijos de a 10, de a 20, de a 30. Y dijo Johannes, en 30 años vamos a desaparecer. Así que por ese lado, Johannes Kaiser la tiene clarísimo. Yo creo que él es el indicado para hoy en día rescatar al país, mi gente. Porque, y como lo veíamos ayer, chiquillos, José Antonio Kast ya habría abandonado la bandera de la lucha, de las ideas de la libertad, de la batalla cultural. Se va a enfocar en otras cosas, dice. Hay que reconocer que Johannes Kaiser está haciendo un prolijo trabajo al ir a todos los debates, todos los foros, todas las entrevistas que le están ofreciendo para así compartir estas ideas que son las que van a llevar al progreso al país, chiquillos. Menos Estado es más libertad para nosotros y más plata para nuestros bolsillos también, y no van a parar a las cuentas de los burócratas como Matei, como Meo, como Parisi, como Jara, que anda bailando, y por eso no va a los debates. Bueno, chiquillos, cuéntenme ustedes qué les pareció la intervención de Nacional Libertario. Como siempre les dije, chiquillos, ya saben, comenten este video y lo que dijo Johannes Kaiser sea replicado. Así que no olviden de hacerlo y gracias por ver este video.